Bueno, gente linda, acá estamos, en Calvano de Punta, pensando en comunidad. Esta semana se cumplió hace 46 años que pasaba la inmortalidad Juan Domingo Perón. Entonces hoy nos propusimos hablar con un peronista de ley, con alguien que le pone el cuerpo, peronismo puro le decimos nosotros. Muchas pistas creo que le estamos dando a la gente. ¿Ya sacaste con quién estamos hablando, hermano? Bueno, yo nací en el 77, así que no pude vivir esa época. Lo conocí a Perón quizá por mi abuelo, ¿no? Que con lágrimas en los ojos me hablaba de Evita, bueno, etcétera, etcétera. Pero queremos saber un poco más, ¿quién fue Perón? ¿Qué era el peronismo? Así que gracias por atendernos. Estamos comunicados ahora con Guillermo Moreno. ¿Cómo anda usted, compañero? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por el llamado. Muchas gracias por la introducción. Bueno, hablar contigo. Gracias, Guille. Bueno, ¿quién fue Perón? ¿Qué fue el peronismo para a la juventud que nos está escuchando? Dice, eso ya pasó hace 50 años, 70, y nos empiezan a revolear con esas cosas que escuchan ahí por todos lados. Mira, ayer casualmente tenía una reunión de estas virtual que se han puesto de moda ahora con estas plataformas. Sí. Y precisamente conversando estos temas, nos habíamos juntado para charlar sobre la Guerra Fría, el surgimiento del peronismo. Uh-huh. Trajimos a un compañero, profesor de historia, compañero Letieri, y se playó, obviamente, ya llevaba como una hora charlando, llegó hasta la década del 60. Claro. Y después, bueno, me habían pedido los compañeros que yo cerrara, y entonces dije, mire, también viví la Guerra Fría, las postrimerías, no tanto, pero bueno, uh-huh. Agarremos del 60 en adelante. Exacto. Y del 60 en adelante, que yo en el 60 tengo 5 años, pero en el 70 ya tengo 15, yo empecé en Juventud Peronista a los 14. Ustedes piensen que en ese momento había muchas posibilidades de que la juventud, naturalmente revolucionaria, encontrara en otras doctrinas, en otras ideologías, en otros líderes, sus referencias. Estaban los soviéticos, que tenían su partido comunista, estaban los prochinos, Mao todavía estaba en pleno auge de la revolución china, de esa larga marcha que había empezado en el 49, o sea que China estaban los vietnamitas, que lo estaban peleando a los norteamericanos, y mal no le iba bien todavía, pero mal no le iba, le estaban aguantando después de haber peleado con los franceses. Estaban los argelinos, estaban los angoleños, estaban los cubanos, estaba el Che Guevara. Claro. Ya lo habían matado, pero estaba el Che Guevara con su esquema 1, 2, 100 Vietnam para ganarle a los norteamericanos. En fin, estaban los partidos comunistas europeos de Europa Occidental, te estoy hablando, el más grande de Occidente, que era el italiano. O sea, tenías mucho para enamorarte, digamos. El ansia revolucionaria de la juventud, que naturalmente la tiene, de modificar el status quo, había pasado hacía poquito el mayo francés, con el 68, la imaginación al poder, o sea, el mundo estaba en efervescencia, no es el mundo que te toca a vos, estoy hablando del mundo que me toca a mí. Sí. Vos imaginate que todo eso era el mundo, y sin embargo, acá, uno que vivía a 12.000 kilómetros, con una doctrina que decían que era de modé, con algo que aparentemente no convencía más que a una parte del pueblo argentino, enamoró a la juventud. Claro. Porque lo que hizo fue enamorarlo a partir de la doctrina. Él ya sabía que estaba grande, él ya sabía que ya estaba en el último, ya había dado vuelta al codo y estaba en los últimos 100 metros. Sí, sí. Y nosotros también, por algo le decíamos el viejo. Pero ese viejo hizo que nosotros pusiéramos todo lo que teníamos que poner para traerlo de vuelta. Claro, ahí hubo un aliado natural del viejo general, que fue el movimiento obrero organizado, los trabajadores. Claro. Y había una sensación muy clara de los que te hablaban de los trabajadores, que había que hacer una revolución marxista de distintos tipos para beneficiar a los trabajadores. Hablaban de los trabajadores, pero no eran trabajadores. Y humildemente, los que planteaban un mundo mejor desde la Argentina, defendiendo los derechos de los trabajadores, cantaban la marcha peronista. Entonces, el viejo general, con su doctrina, articuló esas dos cosas. Porque si vos no tenés una doctrina, esas dos cosas, las podés juntar como te juntaste vos con tu abuelo. Exacto. Y es cierto que a vos te queda en la retina que cada vez que tu abuelo hablaba del general Odeva, te sacaba una foto que guardó durante toda la fusiladora y que a la noche se juntaba con tu abuela y hablaban de Eva. Pero al margen de la sensación que te deja, no deja de ser
como si vos te subís a un auto de los 50. Bueno, es muy divertido, y para dar una vuelta un domingo de sol, pero no te me vas a decir, me voy a dar, salvo que lo tengas recontra bien, no te vas a ir a recorrer la Argentina con un auto de los 50. Exacto. Y aunque lo tengas muy bien, si nada, por la duda no, porque no voy a encontrar respuesta. Claro, de colección, ¿viste? Es la Muy bien, entonces la nostalgia ayuda, claro. La nostalgia ayuda, pero a la juventud, y en el caso mío, para que vos le des futuro, tenía que ser sólida la doctrina. Entonces el viejo general no solo puso la emoción que ponía tu abuelo, sino que puso la racionalidad en una doctrina que arranca desde los principios y valores inmodificables. Por eso hoy, cuando discutimos con los posmodernos, y esto te lo digo a propósito, porque el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, dijo que el presidente es posmoderno. Cuando nosotros discutimos con los posmodernos, le decimos, miren muchachos, que el peronismo está basado en principios y valores inmodificables. Todo lo demás se modifica, incluido la doctrina. No los principios y valores originarios de la doctrina. La doctrina es viva, la doctrina se adapta. Los principios y valores no. Por eso una de las declaraciones que más me llamó la atención del presidente Fernández no es que dijera que es socialdemócrata, o el pibe que dijo que es posmoderno, o el ministro de Economía que dijo que quiere una economía social de mercado como si fuera de la escuela austríaca. Lo que más me llamó la atención en un reportaje que le hizo el diario Perfil a Alberto Fernández fue que él dijera que los pueblos debaten la eternidad. Yo la verdad que desde los 14 años que hago política y tengo reuniones políticas, nunca participé de una reunión donde el pueblo, un grupo de él, debata la eternidad. Al único que le escuché discernir alrededor de esa tontería es al ecuatoriano, ¿está bien? Que era el asesor de Macri, Durán Barba, que escribió 3 artículos también en ese mismo diario, le escribe los domingos, sobre la eternidad, porque discutir la eternidad es discutir a Dios. Discutir la eternidad significaría discutir que el don de la muerte también es un don de Dios, cuando es plácida, cuando es tranquila, no cuando te torturan. Estamos hablando de la muerte natural. Sí. La vida es un don de Dios y la muerte también es un don de Dios. Por eso me llamó la atención, cuando vos discutís la eternidad, finalmente querés ser un Dios, pensás que los seres humanos se tienen que transformar en dioses. Pero hay un tema más grave. Alberto Fernández y yo sabemos que 7.500 millones de habitantes no pueden ser eternos. Claro. Entonces tenemos el problema de quién es eterno y quién no es eterno. Y acá vienen los temas de los elitistas, tanto los marxistas reciclados socialdemócratas, como los liberales o neoliberales, son elitistas. Finalmente, ¿qué es el peronismo? Es ese pensamiento de conjunto, de construcción colectiva, anclado en los sentimientos, que te permite transportarte al futuro con principios y valores permanentes y con una doctrina viva. Excelente, Guillermo. Bueno, estoy pensando, digo, ¿qué hubiese sido de este país, de la política argentina y demás, si no hubiese existido el peronismo ya a esta altura? Ese vacío, ¿cómo lo hubiésemos realmente, no? No, porque cada pueblo construye sus principios ordenadores. Y no es casualidad que este amor a la patria que enseña el peronismo sea un amor a la patria, y conjuntamente con el amor a la patria, el amor a los otros pueblos. A diferencia del nacionalismo europeo, que es un nacionalismo xenófobo, excluyente, agresivo, casi de odio, que le enseña a los pueblos a amar su terruño, pero le enseña a amar su patria en contradicción con la del pueblo fronterizo. Claro. En cambio, nosotros amamos nuestra patria y también amamos a los pueblos vecinos. Por eso el Papa dice, hagamos puentes, no levantemos muros. Hagamos puentes entre los pueblos. Y el Papa cambia la figura de la esfera de la globalización, que expresa la globalización, por el concepto de una casa común, pero la figura es un poliedro, donde cada superficie del poliedro es un pueblo. Y si te falta un pueblo, no se completa la figura. Al margen del tamaño, la densidad, necesitas a todos los pueblos. Y eso es el peronismo, porque Evita dijo, una revolución de amor y paz para todos los pueblos del mundo. Para todos los pueblos del mundo es esta doctrina. Nosotros también somos una doctrina universal. Quizás la única que está quedando y que es la que el mundo necesita. Pero respetamos la especificidad de cada pueblo. Por eso la comida argentina es tan fantástica, porque tenés de todos los pueblos. Y es una mixtura que se va dando, donde te sentás en una mesa y comés algo gallego, algo tano, algo polaco, algo judío, algo árabe. No nos aburrimos nunca de la comida, digamos. Y bueno, y a nadie le molesta. Te sentás un domingo y no comes solo pasta. Por ahí comes pasta, pero primero te dieron una empanada, o comes pasta y después te hacen un flan. ¿Entendés? Y un sábado, bueno, y a nadie le molesta.
que incluso algunos platos sean una mezcla de tanos y españoles, y de postre te venga un postre árabe o te venga una mazamorra bien criolla. Nada de esto en la Argentina causa rechazo. Vos en una misma manzana podés tener hasta 4 o 5 templos distintos. Exacto. Tenés la sinagoga, la mezquita, tenés la de los evangélicos, tenés la nuestra, tenés todo. Sí, sí. Tenés una basílica, la de los basílicos, mirá, vos venís acá a la ciudad, te pongo como ejemplo, Sí, Córdoba y Escalabrini Artri, en 2 manzanas tenés todo. Toda la Y diversidad. en el mismo restaurante se juntan todos. Tenés un restaurante típico, pero en el mismo restaurante se juntan todos. Y te vas a comer con los armenios y te encontrás a los judíos. Y le decís, che, ¿vos qué hacés acá? Estás infiltrado. Y se ríe, sí, pero haces una comida bárbara. Y bueno, son las cosas nuestras. No, Y de este pueblo maravilloso tenía que surgir una doctrina maravillosa. No podía surgir en otro pueblo. Guillermo, el Papa también dice en las encíclicas cambiar la forma de vivir, de consumir y de producir. Esto como la Agenda 2030, lo que se viene, el mundo se tiene que poner en esa agenda, ¿no? A ir hacia ese lugar. ¿Vos creés que esto puede ser factible? ¿Sos optimista con la Agenda 2030? Sí, lo que pasa es que no hay Agenda 2030 si no hay Realidad 2020. Claro. ¿Sabes? Y entonces ahora vos vas a tener 4 meses horribles por las decisiones tomadas y la herencia recibida, que a su vez fue agravada. Bueno, yo soy optimista. Vos me decís, mirá, a fin de año empieza otro ciclo económico. Pero antes de que empiece otro ciclo económico, decididamente se termina que está agotado, pero en la historia los ciclos no es que de un día para otro, ¿está bien? Y Sí, estos 4 meses que vienen van a ser muy bravos, muy bravos. Y ahí hay que entender esta lógica. Y sobre este ciclo que viene de producción y trabajo tenemos que hacer un modelo que incluya a todos los argentinos. Y solo lo va a hacer si es peronista. Y esto Claro. está en discusión. No hay manera. La verdad que está en discusión. Cuando el ministro de Economía te dice que quiere una economía socialdemócrata o economía social de mercado, que es lo mismo, bueno, no es peronista. Claro. Ustedes le Y yo tengo presentaron un dudas. proyecto, ¿no? Un proyecto económico al presidente. Ustedes le presentaron un plan económico al presidente. Sí. No dijo esta boca es mía, pero se lo presentamos para que Alfonsín no siga diciendo que esto es una economía radical. Porque si esto es una economía radical, como dice Ricardo Alfonsín, Claro. ya sabemos cómo termina, ese es el problema. Claro, sí, sin duda, ¿no? Sin duda que es así. Guillermo, realmente hay un montón de cosas interesantísimas para poder hablar con vos. Por ejemplo, el tema de, ¿es saludable la interna para definir candidatos o la dedocracia siempre tiene que poner quién va, quién no va, quién se queda, quién va al banco, quién va de titular? Y es un problema porque el peronismo sigue en ebullición. El problema en este caso de la selección de la fórmula y lo que hizo Cristina es que no terminó de impedir la ebullición del peronismo. Entonces Claro. hoy sigue en ebullición. Y entonces vos decís, no, Alberto no va a ser el jefe del movimiento peronista. Entonces tenés la primera vez que el presidente no es el jefe. Y tenés un lío. ¿Y quién es el jefe ahí? No se sabe. Porque No se la verdad que han quedado, el peronismo no se siente comprendido totalmente en sus distintas vetas, en sus distintas instancias. Eso es lo que está sentimos. aconteciendo. Y esto es lo que vos sentimos. estás viendo. Sí, eso es lo que sentimos. Nosotros lo bancamos, Alberto. Está todo bárbaro, te bancamos, Alberto. Está Pero bien, pero le está pifiando con Vicentín, le está pifiando con la economía, no, que el Banco Central, ¿qué pasa con todas esas deudas internas que tiene la política? También no le vamos a echar toda la culpa a Alberto, pero digo, ¿está agarrando, digamos, la papa caliente con la dos manos o está...? Y es Alberto, ¿viste? El que lo conoce, entonces se sorprende que Bernie se baje de la moto y haga cosas. Y eso, mirá, yo dije, Bernie sería un extraordinario ministro de salud, pero Claro. ahora tiene que hacer lo que tiene que hacer. De salud, dije, no es que me Sí, equivoque, de salud. De salud, porque la seguridad tiene que estar en mano presidencial. Para vos evitar esto que le pasó a Bernie, durante Claro. los próximos 6 meses, el presidente tiene que ser el jefe de todos los comisarios generales, de todas las provincias. ¿Cómo sería eso? Y bueno, el gobernador le firma un convenio al presidente y le delega la autoridad. Y se terminó. Entonces terminás con las internas, que si la gendarmería, que si la prefectura, que si los monos en Rosario. Es un tema. El presidente tiene que levantarse a las 6 de la mañana, mejor dicho a las 5. Desayunar, afeitarse, bañarse, y a las 6 se tiene que empezar a dar órdenes de seguridad a todos los comisarios generales de toda la provincia, a los jefes. Hoy es así, mañana es así, pasado es así. Se terminó la historia. Dígame cuál es el problema ahí, jefe. Tengo acá una bandita de los monos que no sé, tienen armas largas. Bueno, espéreme que mañana a las 6 de la mañana nos encontramos y resolvemos el problema. Va el presidente en persona a resolver el tema de los monos.
¿Qué tiene miedo el presidente? ¿Qué tiene miedo de tocarle el timbre a la bandita de los monos? Eso que ves en televisión, pero ¿de qué estamos hablando? Ni bien el presidente pone el cuerpo, se terminó todo. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué hubiese hecho Perón si le viene a decir que hay unos soldaditos que tienen armas largas, que se están metiendo los brasileros, que no sé qué, que no sé acá? Pero le pone el cuerpo. Que mañana lo arreglamos. Le pone el cuerpo, ¿Pero de qué están hablando? Bien, de 6 a 8, de 6 a 9, seguridad. De 9 a 12, economía. Come, duerme la siesta un poquito. Y de 2 o 3 de la tarde hasta las 6, 7, relaciones internacionales, que es la verdadera política. ¿Está bien? Todo lo demás son de los ministros. Por eso te digo, Bernie es un extraordinario ministro de salud. Vaya Bernie y resuelva la salud del pueblo, que nada que los que estén enfermos, entrégueme, devuelva a los sanos. Y si no hay alternativa, ocúpese también. Y ahí está. Y va resolviendo, y alguien resuelve el tema de los jubilados, entonces juntarse el PAMI y el ANSES para resolver el tema de los jubilados. Alguien resuelve el plan de vivienda, no va a estar el presidente resolviendo cuántos departamentos tiene que hacer y si va a estar mirando al este o al oeste, dijo. Para eso tenés los equipos. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Bien. Y esto es lo que tenés que hacer. Lo único que falta es que digan que el presidente también tiene que enseñar a disparar los cañones o los tanques o manejar un submarino. Esto es ridículo. Para eso tenés los equipos que son expertos en el tema. ¿Cuáles son los 3 temas del presidente? Lamentablemente seguridad. No es un tema presidencial, pero dada la emergencia lo es. Naturalmente economía y naturalmente relaciones internacionales, porque Perón decía que la verdadera política es la internacional, ¿no? Exacto. Es la relación tuya con el resto. Y ahí se termina la jornada. Ahora, claro, para eso tenés que tener también una doctrina que te permita tomar decisiones. Y no es la doctrina socialdemócrata, ni mucho menos la negación de los no sabe de economía, porque digamos uno puede decir, bueno, es tibio, es radical. No, pero ¿cómo vas a saber de economía? ¿De dónde? ¿Por qué vas a saber de economía? Si lo único que no... Ahora está en duda si sabe de derecho, por lo que hizo en Vicentín. Claro. Vas a pensar que está mal economía, asesorado, digamos, no se juntó con los peronistas, digamos. Si no lo hubiese... no sé, de economía no sabe una pepa, pero no tiene por qué saber para ser presidente. No, por saber, supuesto. Bueno, para eso tiene su ministro. Ahora, que eso no significa que no se tenga que ocupar, porque para eso su ministro le explica y le dice vamos por acá, vamos por allá. Y él decide. Ahora, eso no significa saber. De economía, desde ya te digo que no sabe. Claro. ¿Qué va a saber? Claro. Ahora, uno pensaba que sabía algo de derecho. Parece que de derecho tampoco. Bueno, no importa. No tiene por qué el presidente tener un conocimiento específico, porque uno lo elige por su inteligencia práctica. Lo que tiene que demostrar es que tiene inteligencia práctica. No tienen que pasar esas tonterías de mandar a los jubilados todo a cobrar en plena cuarentena y se arman cola de horas, ¿viste? Eso es falta de inteligencia práctica. Vos ponías a cualquier secretario general de un sindicato, un empresario con 20, 25 años de trayectoria de su empresa y no te arma eso. Y eso es simplemente inteligencia práctica, ¿está bien? Sí, totalmente. Bueno, que se aprende caminando, por eso la experiencia. Claro, bueno, a veces nos pasa a nosotros acá, por ejemplo, acá pasa algo que a veces nosotros nos quejábamos, los militantes abren la unidad básica acá en Punta India un mes antes de cada elección, una cosa media vergonzosa, pero me encuentro con algunos peronistas dentro tomando un mate, adentro de la unidad básica, y a veces te dicen, no, pibe, Néstor y Cristina no es peronismo. ¿Qué hay categorías de peronismo? ¿Qué le respondo a una persona que hay? ¿Peronismo de derecha, ortodoxo, tradicional, clásico, de izquierda? No, el peronismo es mi abuelo me decía que era uno amplio. Solo. Mi abuelo se enojaba y me decía, pibe, el peronismo es uno solo. O sea, el peronismo es un movimiento amplio que reúne distintas especificidades y formaciones, pero con una doctrina. No hay ninguna duda, ninguna, que Néstor Kirchner y Cristina implementaron la doctrina, nunca tomaron una decisión en contra de los trabajadores ni en contra de la patria. Bien. Y ahí es donde se tipifica el peronismo. Ahora, hay una doctrina, ¿está bien? Hay una doctrina que era el que te llevaba a tomar las mejores decisiones. No hay ninguna duda de que fue un ciclo peronista que empezó con Duhalde y terminó con Cristina. Y fue exitoso. Lo que pasa es que eso también está en juego ahora. Cuando Alberto dice, no, porque yo aprendí de Néstor. Bueno, se aprendió de Néstor, la verdad que Néstor trató de enseñarle, pero parece que aprendió poco. Y ahí tenemos un problema, claro, no vamos a pensar que Kirchner hubiese hecho lo que está haciendo ahora Alberto, ¿no? Claro, imagínate, válgame Dios. Porque, cuidado, está en discusión la herencia también. Por eso lo de Cristina fue una decisión muy compleja. Claro. Porque está en juego la herencia. Si a esto, bueno, vos decís yo banco a Alberto, y si le va mal, ¿qué pasa? ¿Perdimos todo? Claro. Y yo digo, no, mire, si le va mal, que Alfonsín dijo que esto era una economía radical, cuidado. Y si es una economía peronista, acá le dimos un trabajo. Ahora, yo te voy a decir que mucha bola no nos dio. Claro, Lo cual no es un problema, es un problema de él, no nuestro. Nosotros dijimos, mire, acá Alfonsín dice que esto es radical, tome, si quiere hacer peronismo, acá está. Después el problema de él.
Le hicieron un reportaje al ministro y dijo que quiere una economía social de mercado. Mirá vos qué divertido. Lo mismo que decía el Sogaray. Sogaray tenía un lío en la cabeza, pero no importa, todo entendemos. En la escuela austríaca de economía, el Schumpeter, son los neoliberales, en fin. De esto estamos hablando. Y mirá si Cristina se enoja un día y se termina separando y ya no puede, ya no puede. Ya no se puede. Esas son fantasías, y son fantasías. ¿Qué le van a decir? Usted es responsable de... Ya está atada su suerte a la de Alberto. Puede que haga cosas, pero bueno, ¿sabe qué pasa? Somos todos grandes y las decisiones ya se tomaron, ¿qué va a hacer? ¿Armarías vos, Guille? Ya está en el mismo barco. ¿Armarías vos, Guille, una fórmula con Cristina, por ejemplo? No, pero Cristina puede armar las fórmulas que quiera. Yo lo que te estoy diciendo es que ya está en el mismo barco. Es la dirigente más importante del Movimiento Nacional Justicialista, la que más votos tiene. De eso no hay ninguna duda, pero se subió, ya está en el barco con Alberto. Ojalá que vos tuvieras razón y se podría, yo no lo veo. No veo esa circunstancia. Me parece que se jugó al ajedrez no viendo la suficiente cantidad de movimientos para adelante. Viste 1 o 2 movimientos para adelante y claro, bueno, a veces pasa eso, ¿viste? En el ajedrez hay que ver 3 movimientos por lo menos para adelante. Bueno, acá me parece que eso es lo que aconteció. Y ahora está en el mismo barco, y el mismo barco está la Cámpora, y en el mismo barco está el hijo, y está Kicillof, y está... Claro, ¿cómo salir? ¿Con quién armarías, Guille? Salís armando de vuelta a la juventud peronista. Claro. Salís armando de vuelta a la juventud peronista, porque los jóvenes son peronistas, por lo que hablamos antes. Pero bueno, hay algunas situaciones que se empezaron a ordenar desde otro lugar, y bueno, y ahora, ¿sabes qué pasa? La política no es solamente la aptitud para ocupar determinados lugares. Todo eso sirve si hay proyecto. Imagínate que Perón, claro, sin la doctrina, sin la doctrina que implica a su vez un proyecto político y de país, un proyecto con mayúscula, hoy no estaríamos hablando de peronismo. Entonces esto es lo que vos te das cuenta que no es, porque no es un problema de títulos, es un problema del ordenamiento del camino, y después tener buenos choferes, que es lo que vos llamás poner el cuerpo, ¿no? Claro, no es que todos no sabemos que hay que resolver el tema de la seguridad. Bueno, muchachos, no hay que hacer tantos papers ni tanto estudio, hay que poner el cuerpo y dejarse joder. Aquí donde está la guarida de los monos, tocarle el timbre y decirle, muchacho, basta, ¿está bien? Claro. ¿Y por qué basta ahí? Porque lo dice el presidente, se terminó. Tiene 15 minutos. Sí. Bueno, se terminó la historia. Es realmente fascinante porque, a ver, yo he escuchado gente que, me acuerdo, criticaba a Moreno, bueno, desde Clarín y los medios y qué sé yo, criticaba a Moreno. Y después la gente, cuando Moreno ya no estaba en la Secretaría de Comercio Interno, después decía, si hubiese estado Moreno, esto no hubiese pasado. O sea, digo, ¿quién no se entiende, no? O sea, vos los tenías a raya a los empresarios. No, mira, ahí había un esquema que empezaba con Kirchner. Claro. Fui muy exitoso porque estaban Kirchner y yo no cargo las tintas ahora sobre la Secretaría de Comercio, porque ¿qué va a hacer? Claro, te daba fuerza, tenías apoyo, punto de apoyo. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer, pobre chica? ¿Qué puede hacer? Digamos, acá en realidad éramos un equipo que empezaba con una cabeza extraordinaria. Como decía Perón, el pescado se pudre por la cabeza, y nosotros tuvimos 2 cabezas extraordinarias, que eran Néstor y de Cristina, y entonces después vos en tu baldosa hacías lo que tenías que hacer, ¿está bien? Claro. En tu baldosa no se metía, porque así funciona el movimiento. En tu baldosa, ellos son la conducción estratégica, y cada uno en su baldosa hacía lo que tenía que hacer. Tampoco te tenías que salir de tu baldosa, porque así funciona, si no molestás, ¿está bien? Exacto. No como el miércoles que estás en el medio, no tenés que estar en el medio de nada. ¿Para cómo evitas eso? Y para eso te quedas en tu baldosa. Por eso me decís, cuando Kirchner no se metía en la Secretaría de Comercio, tenía confianza, no se metía en la Secretaría de Comercio. Ahora, el Secretario de Comercio no se metía en ninguna otra área, salvo que lo instruyera el presidente, porque así se arma un equipo, ¿está bien? Sí. Imagínate si el 5 termina jugando de 9 o de 7, bueno, se te arma un lío. El goleador va al arco. Al contrario, lo tenés al 5 allá, va a decir, no, loco, el 5 tiene que estar adelante de la línea 4, si jugás con otra formación, pero vos sabés más o menos por dónde se tiene que mover el 5, ¿está bien? Una vez puede ser que se quedó ahí dormido después de un córner, pero para la mano, tiene que estar abajo, tiene que bajar. Bueno, así se arma un equipo. Claro. Y siempre empieza con alguien que entiende cómo es el juego y cómo se para el equipo, y ese es el presidente. Bueno, muchachos. Bueno, realmente ha sido muy sabrosa esta charla que sale acá en la radio comunitaria, en Calvano Punta, Pensando en Comunidad. Guillermo, te recontra agradecemos. Y bueno, queríamos hablar con vos en este día, porque sentimos que hay muchos compañeros que, no sé, me acuerdo de Julio Devido, por ejemplo. Muy injusto, claro, muy injusto todo lo que ha pasado, y acá Punta Indio le ha dado todas las obras públicas que no tuvimos nunca en la historia. Nunca en la historia Punta Indio tuvo tanta obra pública. Tenía un cariño muy especial por Punta Indio. No sé por qué, pero tenía un cariño muy especial. Así que yo le digo que es verdad, que todo eso que vos estás diciendo yo no estaba en conocimiento,
pero yo te digo que sí tenía un cariño muy especial, y un gran compañero. Y los que pusieron el cuerpo terminaron como terminaron, pero como nadie siempre se arrepiente, porque así se hace la política. Yo, estas conversaciones son ricas si las tenemos cada tanto y vamos, como dicen los muchachos, orejeando las cartas. 60, 90 días nos volvemos a hablar y nos damos otra sentada. Ahora aprovecho para mandarle en este programa que escuchan los compañeros un fuerte abrazo para todos los compañeros de Punta India. Y que no se olviden que los días más felices fueron, son y volverán a ser peronistas. Y bueno, el programa se llama Comunidad, falta que le pongamos organizar y ya está. Claro. Te mando un abrazo. Gracias Guillermo, gracias, nos vemos. Chau, chau.